Señores, tengan ustedes un buen día. Les envío un cordial saludo. Espero que se encuentren bien rodeados de su familia. Vamos a continuar ya con el siguiente tema. Hemos dejado de lado ya todo lo que tiene que ver con los textos literarios respecto a la lírica. Ahora vamos a los textos no literarios. Sin embargo, estos textos no literarios no son un tema nuevo. ¿Por qué no son un tema nuevo? Porque ya los estuvimos viendo de algún modo, ya los vimos en el colegio. Estos textos literarios, ustedes tienen una división mucho más amplia en el cuaderno. Yo aquí la he reducido a este gráfico que he pegado aquí. Se dividen estos textos no literarios en normativos, en instructivos y en informativos. Nosotros ya estuvimos analizando los informativos cuando vimos la noticia. Ustedes tienen una noticia pegada en el periódico, una noticia del periódico pegada en su cuaderno. Ustedes tienen incluso de algún modo realizaron una noticia, ¿no es cierto? Entonces ya los textos informativos ya han sido revisados, por lo tanto no son totalmente nuevos los temas de ahora. Vamos entonces, estos textos informativos. Los textos informativos son textos que transmiten información, bastante obvio, ¿no es cierto? ¿Qué deben ser? Objetivos y rigurosos. ¿Cuál es su estilo? Sí, recuerdan que hablábamos del objetivo, que no debe formar parte, ¿no? ¿Cuál es su estilo? Claro, sencillo, preciso, concreto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la estructura? El título, la entrada y el cuerpo. Muy similar a lo que nosotros vimos con la noticia, ¿no es cierto? Los objetivos para ello, cuando aparece la opinión del autor, se separa claramente. Recuerdan que hablábamos sobre todos estos textos y la opinión del autor como era expresada. Presentan datos y cifras concretos, ¿no? Para ello, ¿sí? Las frases son cortas, para ser claro, sencillo y preciso. No hay palabras ambiguas. Recuerdan esto, ya vimos con ustedes lo de las palabras ambiguas, y pueden usarse tecnicismos o elementos técnicos dentro de esto. El título, una frase breve que capta el contenido, un resumen breve del contenido y el desarrollo de la información. Vamos por la siguiente, por favor. Textos informativos de la noticia, esto ya vimos. Casi me voy a pasar de largo, pero la noticia es un texto que relata hechos o sucesos de la actualidad. Tiene que ser objetiva, tiene que ser breve. El autor no da su opinión. Los hechos se relatan como sucedieron. Tenemos el título, la entrada, el cuerpo, todo esto ya vimos, ¿no? Sigamos, por favor. Aquí viene lo que vamos a ver en esta clase, el reportaje. ¿Sí? En este reportaje, el texto que relata los resultados de una investigación amplia sobre un tema. Es decir, el reportaje no es inmediato, al igual que la noticia. El reportaje es el resultado de una amplia investigación. Es decir, no puede salir inmediatamente. Por ejemplo, ¿no? Uno sería el noticiero o el periódico en el caso de la noticia, y otro la revista Vistazo, por ejemplo, en el caso del reportaje, que no sale inmediato. Muchas veces sale 15 días después de lo sucedido. O lo mismo programas como 360 o como Día a Día, que tampoco son simultáneos a los noticieros, ¿no? Tiene que ser interesante y atractivo, objetivo y personal a la vez. Es decir, aquí ya aparece la opinión del autor. ¿Sí? Exhaustivo. ¿Qué quiere decir exhaustivo? Quiere decir que usted debe tener esta característica del reportaje, es que usted debe haber cubierto toda la información posible. Para ello, el tema es interesante, la opinión del autor aparece separada de los datos, ¿sí? Y tiene una extensión amplia. Ejemplo de cómo es la estructura del reportaje: título, entrada, cuerpo. Título, frase que recoge el contenido y atrae la atención del lector. Entrada, introducción al tema que ha de ser atractiva para el lector. Y cuerpo, la información se subdivide en apartados. Cada apartado está introducido por un breve título llamado ladrillo. ¿Sí? El mejor ejemplo de esto, sin lugar a dudas, es una hoja de la revista Vistazo, ¿no? Sigamos, por favor. El reportaje, por lo tanto, es un tipo de narración periodística, obviamente, no un texto informativo, que recompone sucesos de carácter noticioso y los divulga con fines informativos.
se le considera parte del género documental, aunque puede contener información subjetiva. ¿Qué significa esta información subjetiva? Significa dónde estará también la opinión del autor, ¿sí? Pero distinto a la columna de opinión o a la crónica, mucho más permisivas en su materia de estilo, ¿sí? Entonces, continuemos por favor. De un reportaje se espera un buen nivel de análisis, por eso, como vimos en el cuadro anterior, ¿no es cierto? Como vimos en el cuadro anterior, estaba hablando de que era muy exhaustivo y de que tenía un amplio análisis, ¿no? Entonces, un buen nivel de análisis referido y comprensión profunda de la materia, es decir, no pueden hablar, ningún reportero en un reportaje puede hablar de un tema que no domine, ningún reportero puede hablar de un tema que no domine. Los reportajes a menudo aparecen acompañados de entrevistas u otros abordajes informativos, de tal modo que tengamos, ¿no?, un título, una introducción y luego con subtítulos pequeños unos apartados. ¿Cómo se llamaban estos apartados? Sí, se llamaban ladrillos. Continuemos. ¿Cuál es la estructura del reportaje? La estructura del reportaje hay muchas formas de realizarlos. Los periodistas con mayor dimensión, prácticamente, sin embargo, la estructura tradicional es que un índice, sumario o titular, ¿sí?, el título, la introducción y el cuerpo del reportaje. Lo mismo como vimos en el anterior. ¿Qué le anexa aquí? Le anexa un cierre, ¿sí? Donde puede haber, ¿qué me dice que puede haber en este cierre? Conclusiones, si es un cierre cerrado, digamos, valga esa redundancia, o si es un cierre abierto, invita al lector a sacar sus propias conclusiones. En el cierre, ¿qué vamos a hacer? O vamos a dar nosotros las conclusiones, o vamos a dejar abierta el hecho para que el lector o el espectador saque las propias suyas. ¿De acuerdo? Sigamos, por favor. Se espera de todo reportaje dos grandes virtudes. Primero, que sea exhaustivo. ¿Qué quería decir exhaustivo? Quería decir que sea amplio, que sea bien investigado, que profundice bien, y después que sea objetivo. Que si bien va a tener la opinión del autor esté muy por separado de los datos. Es decir, un reportaje sobre el fútbol ecuatoriano, en donde mi equipo favorito es el Deportivo Cuenca, por más que mi equipo favorito es el Deportivo Cuenca y está en quinto puesto, pues entonces debería asumir, más allá de los números, más allá de los datos, debería asumir mi posición como periodista dentro de un reportaje. Sigamos, por favor. Un buen reportaje, ¿de qué nomás echa mano? A los recursos retóricos. Vean, aparece esta palabrita de la unidad anterior, la retórica, metáforas, contrastes, antítesis, metáforas, antítesis, giros inesperados y potentes, así como la intertextualidad. ¿A qué se refiere? A entrevistas, a citas, a narraciones breves y en muchos casos al soporte fotográfico y audiovisual. Es decir, dentro del mismo reportaje, del mismo reportaje veremos la aparición de fotos, veremos la aparición de otros videos tomados de otro lado. Sigamos, por favor. ¿Qué importancia tiene hoy el reportaje? Obviamente, ¿no?, este proceso de comunicación, ¿sí? Porque cobra importancia precisamente el reportaje, porque este reportaje está construido en base a una investigación exhaustiva. Es decir, señoritas y señores, que el reportaje está llamado, ¿sí?, el reportaje está llamado a emitir un punto de vista en base de una investigación exhaustiva. Por lo tanto, la importancia del reportaje el día de hoy es su proceso de comunicación y en cómo contribuye a la democratización de la información, ¿sí? Esa es la importancia. El siguiente elemento que vamos a ver, puesto y que ya vimos el reportaje, vamos con la crónica. ¿Qué es la crónica? Estos dos elementos informativos de los textos no literarios, ¿sí? Textos no literarios, el subgénero textos informativos. Ya vimos la noticia anteriormente, acabamos de ver el reportaje y vamos por la crónica. ¿Qué es la crónica? Es un texto que relata la interpretación personal del autor, ¿sí?, respecto a hechos.
¿sí? Tiene que ser con informaciones reales, tiene que ser original y debe reflejar una opinión del autor. La opinión del autor debe estar separada también, al igual que el reportaje. El lenguaje puede ser literario, es decir, puede haber prosa, puede haber un poco de rima, el uso de figuras literarias, y debe ser también una extensión, ¿sí? Debe tener cierta extensión. La estructura, título, entrada, cuerpo. Lo mismo que hemos visto en los textos informativos. Título, entrada, cuerpo. Título que llame la atención, la entrada, un resumen breve del contenido. El cuerpo, el contenido se organiza ya en forma de una narración. La crónica es una narración en secuencia. ¿Sí? Sigamos, por favor. ¿Qué es una crónica? Es una construcción literaria especial. ¿Sí? Relata hechos históricos según el orden temporal y añade que se narra algo al mismo tiempo. ¿Sí? En una crónica los hechos se narran según el orden temporal en que ocurrieron, a menudo por ser testigos o ya sea por haber sido narrados en primera, segunda o en tercera persona. ¿De acuerdo? Una sucesión de hechos. Parece que fuese un montón de características de la crónica, pero en realidad son específicas. Mantiene un orden temporal, es decir, no puedo pasar del orden del número 1 al número 5 brincándome y regresar al 4 y volver al 3, no. Mantiene un orden temporal de los sucesos, nos permite licencias literarias. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos usar, obviamente, ¿no? Metáforas y otras cosas. Predominio de la subjetividad. ¿Qué quiere decir eso? Que está muy inmiscuida la opinión del autor. Es el género que más recursos posee, ¿sí? Porque es una narración muy extensa. La crónica se resiste a la puntualidad de la información, sino más bien busca todos los parámetros de los datos. La crónica no va al centro de las cosas, sino como que me narra todo lo que ha sucedido alrededor, ¿sí? La crónica narra, al mismo tiempo el cronista juzga lo sucedido. Mientras él va contando lo pasado, el mismo cronista va juzgando lo sucedido. Es decir, la crónica, en este caso, tiene un predominio de la subjetividad. Sigamos, por favor. El ejemplo más claro, sin lugar a dudas, respecto de la crónica es el enlace ciudadano, las sabatinas que hacía el presidente Rafael Correa. Él no decía 6 de la mañana salí del Palacio de Carondelet, 6:02 salí, tomé el desayuno. Él no iba, ¿no? Y mientras narraba decía, y nos encontramos con gente mala que nos estaba buscando para acecharnos porque somos buenos nosotros, ¿no es cierto? Es decir, era muy subjetivo y él mismo juzgaba lo que narraba. Es decir, si contraponemos una sabatina, regresemos un día, por favor, una sabatina contra esto, nos vamos a dar cuenta de que la sabatina cumple todas las reglas con respecto a la crónica como texto, ¿no? Sigamos, por favor. Luego va a venir el artículo de opinión. En este caso solamente le vamos a dar un vistazo. Le pido, por favor, si pueden ustedes detener el video y darse cuenta que casi le cumple con la misma función de los textos periodísticos. Sigamos, por favor. La tarea, lo más importante del día. Ustedes realizarán un video, ¿sí? Este video será un reportaje. Si bien me dicen que el reportaje debe ser bien minucioso, no vamos a hablar más de 3 minutos. ¿Sí? No más de 3 minutos en realidad. El título, el impacto económico del COVID-19, ¿sí? Debe participar toda la familia. Por favor, queremos ver precisamente esta actividad de los padres y los hijos. La entrega el viernes 8 de mayo. La forma, suba a YouTube y usted me enviará el link hasta las 12 del día del viernes 8 de mayo. Los mejores trabajos se hablará para que sean expuestos en el canal de YouTube de Ausube. ¿De acuerdo?
No sin más, señoritas y señores, agradezco su atención. Les pido por favor que si tienen alguna duda vayan pausando el video, anoten las dudas y cualquier cosa estaremos conversando en la siguiente clase interactiva. Buenas tardes.